Bien, este es el segundo video que corresponde a la sesión de matemáticas para ingreso a licenciatura para la UNAM 2014. En este caso, habíamos quedado previamente con dividir a los reales y en dos grupos, dos conjuntos, perdón, que son los racionales y los irracionales. Ahora, platicábamos hasta el video anterior sobre cómo eran los números racionales. Dijimos que podían ser fracciones de tipo propias, impropias, números mixtos, pero además podían ser también los números decimales cuya expansión decimal es finita o infinita periódica. Ahora, quiero platicarles rápidamente de lo que compete a los números irracionales. Los irracionales, tal como su nombre lo dice, no pueden ser números racionales. Los números irracionales como tal se piensan siempre como números cuya expansión decimal es infinita no periódica. Y en la mayoría de los libros, como ejemplos de irracionales, siempre colocan a estos números. Por supuesto, históricamente la raíz cuadrada de 2, relevante históricamente. Tenemos nosotros al número pi, importantísimo, número que ha penetrado la imaginación de muchas personas. Y tenemos también por ahí el número e, que es la base de los logaritmos naturales. Pero casualmente, cuando uno empieza a sacar expansiones decimales de estos numeritos, se queda uno en unos cuantos dígitos decimales y no se alcanza a ver o a comprender el concepto o la idea de por qué ellos son irracionales. En otras palabras, por qué ellos son decimales infinitos no periódicos. Tengo por ahí un ejemplo, lo escribo en este momento. Este ejemplo, tengo la impresión, yo lo vi en alguna ocasión en una clase. Yo la vi en una clase de cálculo diferencial. El profesor me parece que lo extrae de un libro que se llama Sets, Numbers and Logic, de un autor apellidado Dodge. Es un libro un poco raro, estoy seguro de que se puede descargar de internet, pero es un libro un poco difícil de conseguir en impresión, ¿no? Como tal. Sin embargo, bueno, es un libro que se utiliza bastante, es un libro muy utilizado. Y corrijo aquí, o sea, no me parece que salió de ahí, sino que yo lo he llegado a ver en otros libros, además de ese. Haciendo nada más esa aclaración para que no vayan a pensar de alguna forma que me estoy robando el ejemplo, yo no lo inventé, y generalmente trataré siempre de decir de dónde sacó un ejemplo cuando no es mío. Este ejemplo, en este caso, es muy revelador, es un ejemplo que a mí me encanta porque es bastante revelador con respecto a cómo es esta cuestión de ser infinito no periódico. Quiero que comparemos un momentito con otros dos que son racionales. Son racionales infinitos. Quiero comparar con voy a poner los puntos suspensivos en vez de la barra. Ajá. Y quiero que comparemos también con ¿Se entienden? Aquí tenemos 3 dígitos repitiéndose, aquí tenemos solo uno. En este caso, este número está formado solo por los dígitos 0 y 1. Sin embargo, podemos apreciar que a diferencia de estos, donde el periodo es muy claro, observemos, tenemos aquí que a cada paso se repite el dígito, el periodo es 1. Tenemos aquí que el número se repite por paquetes de 3, o mejor dicho, hay 3 dígitos repitiéndose reiteradamente. Por esa razón podríamos pensar que el periodo de es 3. En cambio, quiero que observemos para que se repita el dígito 10, por la construcción, observen ustedes que es 1, 0, 1, 2 ceros, 1, 3 ceros, 1, 4 ceros. Entonces, conforme ponemos un 1, vamos a ir incrementando cada vez un 0 más por vez. Entonces resulta que en este caso no tenemos el periodo, porque tenemos aquí 2 dígitos, luego 3, 4, 5, etcétera, etcétera. El periodo es invariable. Si nosotros tenemos algo que va cambiando el tamaño de nuestros dígitos, el número de nuestros dígitos, entonces no existe tal periodo. Por lo tanto, es claro que este número es un número decimal, infinito, no periódico.
En este caso, es un ejemplo muy claro de número irracional. Ahora, habiendo dicho esto, me gustaría que pensáramos nosotros un momentito en qué más podríamos ubicar en el cuadrito que acabamos de dibujar acá arriba, que tenemos ya dibujado aquí arriba. ¿Qué otras cosas hay ahí? Bueno, déjenme platicarles algo. Una cuestión que es interesante. Tenemos nosotros números que llamamos enteros. Habitualmente se les representa con esta Z. Y los números enteros se dice que son todos los números enteros, lógicamente, tanto positivos como negativos. Es decir, la sucesión de números que va aumentando de uno en uno, desde menos infinito hasta infinito. Algo como esto, así se le representa en algunos libros a este conjunto. Ojo, no consideremos jamás a estos como si fueran números. Menos infinito e infinito no son números. Es simple y llanamente el concepto de nunca acabar. En otras palabras, para ser más concretos, quiere decir que no existe el último número de esta sucesión, no existe el primer número de esta sucesión, sino que se prolonga en ambos sentidos, tanto positivo como negativo, de manera infinita. Esto es lo único que queremos nosotros denotar con estos símbolos. En otras palabras, no vayamos a hacer una aritmética de este tipo. No vayamos a hacer eso, no pasa, no es así. Ahora, habiendo dicho esto, este número, o este conjunto, mejor dicho, de números, tiene la característica de que además de representarse así, se puede representar de otra forma. Por ejemplo, el número 3 lo puedo representar como la división, el cociente de 15 entre 5. 15 entre 5 es a 3. Ahora, observemos una cosa. Esto que está aquí tiene la forma de una fracción de tipo impropio. Lógicamente, bueno, al hacer la simplificación llegamos nosotros a su expresión entera, a su forma entera. Sin embargo, esto nos pone de relieve, nos pone de manifiesto el hecho de que hay una relación entre los números enteros y los números racionales. En otras palabras, cualquier número entero que yo me imagine, que yo quiera, puede ser reexpresado como una fracción. Entonces, lo que podríamos decir es que el conjunto de los números racionales, lo represento de esta forma, una especie de diagrama de Venn, tiene adentro de sí a lo que llamaremos nosotros el conjunto de los números enteros. Ahora, con mi dibujo quiero yo poner de relieve lo siguiente. Todo número entero es un número real, además de real, racional. Pero no todo número racional, ojo, piensen ustedes en los que quedan aquí, no todo número racional será un número entero. Basta con decir, bueno, ¿cómo es un medio? Un medio es meramente racional, no tiene una reexpresión en términos de enteros. Entonces, es verdad que todo entero se puede representar como fracción, pero no es verdad que cualquier fracción se pueda representar como entero. De hecho, en conjuntos en términos de conjuntos, nosotros podríamos decir muy llanamente, ojo, eso nada más lo aclaro de forma teórica, en cuanto termine de decirlo lo borro y ustedes olviden que lo dije. En términos muy concretos de conjuntos, podríamos nosotros decir que los racionales contienen ellos a los números enteros. Con mayor corrección, los enteros están contenidos en los números racionales y contenidos propiamente incluso. Bien, esta parte que escribí aquí con verde es la que pedí que olvidaran en cuanto terminara de decirlo. Entonces, olvidémoslo ahora. No es relevante, no es del todo relevante para lo que nosotros estamos haciendo. Bien, con esta parte quiero cerrar nuevamente este pequeño video. Voy a nuevamente poner una parte adicional, una tercera parte por decirlo de alguna forma, donde continuaremos con este tema. Gracias.